Mi mensaje es una repetición y una continuidad de el último mensaje que prediqué en cuanto a la ley y una repetición en cuanto al sábado. Hemos predicado del sábado y el propósito de mi mensaje es hacer un llamado a la reforma del sábado. Necesitamos una reforma. Y esperamos que lo que voy a decir con cuidado hoy nos ayude a esa reforma. Nosotros hablamos la última vez, hablamos de la ley de Dios, la importancia de la ley de Dios, y hoy vamos a hablar de la bendición del sábado. David comienza el libro de los Salmos diciendo: en la ley del Señor está su delicia, la delicia del cristiano, y en su ley él medita. Delicia. ¿Qué es una delicia? ¿Qué es una delicia? Algo que es tan bueno, sobrepasa a lo bueno y toma el nivel de delicia. Cuando era estudiante en el colegio, en Dominicana se le llama universidad y quizá en algunos de sus países le llaman también universidad, aquí le llamamos colegio. Y para pagar mis estudios, o parte de ellos, yo colporté. Posiblemente alguno de ustedes no sabe qué significa eso, colportar. Es sencillamente vender libros religiosos y de salud. Y yo lo hice yendo casa por casa, tocando a la puerta. En la casa de alguien que no me conoce, ni yo lo conocía, y esa persona me abría la puerta, le presentaba los libros, y ellos, de una forma milagrosa, lo compraban. Y ese día llegué a una casa, me invitaron a pasar. Y uno hace como no conoce a la persona. Aquellos con experiencia en el colportaje saben que tiene que hacer una amistad en 5 minutos con esa persona, romper el hielo. Y después comienza la presentación. Y mientras estaba haciendo la presentación, el señor de la casa me interrumpió
con enojo. Él entendió que yo era uno de aquellos o que pertenecía a la institución que le vendió unos libros a él. Y esos libros se titulaban Las bellas historias de la Biblia. Y él estaba enojado porque en esos libros se hablaba del sábado. Y no quiso escucharme. Por supuesto, como es acerca de la Biblia, y usted no puede leer la Biblia sin hablar del sábado. Estaba enojado. ¿Por qué tantos cristianos rechazan el sábado? Y en algunos casos, hasta con odio acerca del sábado. Noten que el sábado o el séptimo día es una parte indivisible de la ley de Dios. Ya David nos dijo que la ley es una delicia y en medio de esa delicia está el séptimo día o el sábado. Sin embargo, el sábado tiene un propósito más profundo que la ley. Noten, más profundo. El sábado llega más allá que la ley. Es más profundo. Y voy a mencionar aquí algunos de los propósitos de este día santo. Algunos de los propósitos del día santo. Tiene el propósito de fomentar una relación íntima. ¿Entre quién? Entre Dios y el hombre. Una relación íntima. También enfatizar la dependencia. Noten, hay una dependencia que tiene el hombre de Dios. Dependemos de Dios. Y el sábado enfatiza esa dependencia que tenemos de Dios. También el sábado particulariza a los creyentes fieles. Lo separa, lo hace único. Y también sirve de una señal entre Dios y su pueblo. Hay una señal entre Dios y su pueblo. Ahora vamos a ir al libro de Génesis, donde nos comienza a hablar del sábado. Es interesante que hay muchas personas que dicen que el sábado fue dado a los judíos. Pero aquí al principio, cuando no había judío, ahí comienza el sábado. Noten lo que dice. Y fueron pues acabados
los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos. ¿Y cuándo acabó Dios? No, aquí dice la Biblia en el séptimo día, pero Dios no acabó en el séptimo día. Dios acabó en el día 6 de la obra que hizo. Allí terminó Dios la obra. ¿Y qué hizo Dios entonces? Reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho en la creación. Dios reposó. Dios reposó de su obra. Entonces, cuando Dios reposa, dice la Biblia, y bendijo Dios al día séptimo, lo bendijo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo bendijo y lo santificó. El séptimo día es el único día en el cual no se menciona ningún elemento creativo de Dios. Dios no crea allí. Terminó su obra. Entonces, la Biblia nos dice que el séptimo día tiene tres particularidades. En el séptimo día, Dios reposó. En el séptimo día, Dios recibió la bendición de Dios. ¿Y qué más? Y la santificación. Noten, Dios es que lo hace. Ningún hombre, ninguna iglesia tiene la capacidad de bendecir y santificar. Repito, nadie, solamente Dios tiene la capacidad de bendecir y santificar. Y Dios lo hizo con el séptimo día. Ahora bien, ¿qué significa que Dios reposó? Vamos a analizar esto. ¿Qué significa que Dios reposó? Permíteme usar la palabra que se usa en hebreo con la finalidad de hacer un poquito más claro el concepto. Shabbat. Cuando dice que Dios reposó en el séptimo día, se está diciendo que Dios Shabbat. Y de ahí viene la palabra sábado. Y de sábado viene la palabra reposo. Ahora bien, hermanos, Shabbat no significa reposo en un sentido pasivo de hacer nada. Usted está reposando, no me llame, estoy reposando. ¿Qué hace usted cuando reposa? Se duerme, ¿no es cierto? Ese no es el significado de Shabbat.
Noten que en el sexto día Dios concluyó su creación. Él concluyó, terminó. Ahora bien, en el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Shabbat. No es reposo. Dios, Shabbat. Por lo tanto, le voy a sugerir que Shabbat sugiere que Dios destinó el tiempo del séptimo día para comulgar con el hombre que recién lo había hecho. Apartó ese tiempo y estableció una comunión única con el hombre. Única. Y por lo tanto hubo una experiencia, Dios tuvo una experiencia única. No había tenido esa experiencia antes porque el hombre no había sido creado antes. Ahora Dios tiene una experiencia y noten esa experiencia de Dios como lo dice aquí. Y vamos a leer aquí, dice, el séptimo día para siempre. ¿Qué será? Para siempre. ¿Qué significa siempre? Para siempre. ¿Será qué cosa? Una señal entre mí y ¿quiénes? Y los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Es el pueblo que procede del pacto, el pueblo que ha abrazado el pacto, y Pablo aplica a aquellos hijos de Israel, aquellos que han abrazado la salvación. Aquí habla del pueblo de Dios, no está hablando de judío en forma natural, en forma de linaje. Habla aquí del pueblo de Dios. ¿Y qué más dice? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. Es lo que dice nuestra Biblia en español. Pero ahora quiero enfatizar 2 palabras que usa ahí para cesó y descansar. 2 palabras que Moisés escribió. Y noten que la Biblia en realidad no dice cesó, sino Shabbat. No dice descansó, sino que dice nefesh. Nefesh, Shabbat. Y debido a que Dios Shabbat, tuvo una experiencia de nefesh. Ahora déme explicar esto. La palabra nefesh significa nueva vida. ¿Y cómo que Dios tomó una nueva vida? Lo que está hablando que cuando Dios Shabbat tuvo una nueva experiencia, una nueva emoción, como dice el libro de Isaías. Noten esta experiencia de Dios con el hombre. El hombre y la mujer, Dios lo había hecho, estaban allí primera vez, primer día, allí hablando con Dios, comunicándose con Dios, este hombre y esta mujer a la imagen de Dios. Y noten
que Isaías dice lo siguiente: si retraes de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso. Ahora, díganme ustedes, algo que es una delicia, que es santo, glorioso, ¿es algo malo? O sea, para Dios ese Shabbat fue una delicia santa, fue un momento glorioso. Entonces Dios quiso que el hombre continuara esa delicia a través de las edades, por eso dice para siempre. Y noten esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Te deleitarás en el Señor. ¿Por qué esta delicia? Porque el hombre y Dios están juntos, sabatizando. No sé si esa palabra existe. La inventé, creo, no sé. Sabatizar, Shabbat. Y esa experiencia en armonía con Dios produce una delicia, un gozo con el Señor. Por eso en el Salmo 16:11 dice: me mostrará la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué cosa hay en la presencia de Dios? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Noten qué bendición tenemos de tener un gozo permanente, una plenitud de gozo. ¿Cuándo? Cuando estamos sabatizando con Dios, cuando estamos en esta relación de unión con nuestro Dios. Por eso, hermanos, Dios le pide al hombre que Shabbat, porque sábado es una delicia. Dios te pide a ti sabatizar, porque hay una delicia, hay un gozo en esa experiencia, hay un gozo. No permita que le digan personas, instrumentos de Satanás, que el sábado fue abolido, que el sábado es asunto de los judíos, que hay legalismo en el sábado, donde el sábado hay gozo, hay delicia. Por eso es importante el sábado, porque hay gozo. Por eso noten aquí, noten lo que Dios le dice a su pueblo, a sus hijos: 6 días trabajarás, pero el séptimo día, ese creyente, ahora Dios le está hablando al creyente, el séptimo día para el creyente Shabbat. Ahora, ¿quién reposa? Para que repose, ¿quiénes? La palabra hebrea Noach. ¿Quiénes reposan? Los animales.
tu buey, tu asno. El creyente Shabbat, sus animales reposan. Entonces dice, y tomen refrigerio, la palabra refrigerio en Nefesh, el hijo de tu sierva, ¿y quién es más? Y el extranjero y el hijo de tu sierva. Dios le dice al hombre que Shabbat, sabatizar. Ese es el creyente, sabatizar. Ahora bien, para que el hombre pueda Shabbat, sabatizar, tiene que hacer un alto en sus actividades horizontales. ¿Entienden? Un alto. Dios paró sus actividades horizontales y comenzó entró en esa experiencia de Shabbat, y para que el hombre y la mujer tengan la misma experiencia, tienen que parar las actividades horizontales y también ahora orientar su alma verticalmente. ¿Está bien? Durante 6 días estoy ocupado, estoy trabajando, estoy buscando el pan. Llegó el 7º día, un alto ahí, y oriento mi alma verticalmente. ¿Y qué hago entonces? Oriento mi alma verticalmente y conectarse con el autor del 7º día. En el 7º día, usted ya paró sus actividades horizontales, orienta su alma verticalmente y se conecta con el autor del 7º día. Por lo tanto, hermanos, cuando el hombre Shabbat se somete a la autoridad del Creador y Rey, se somete a ese Dios que nos hizo, a ese Dios que nos sostiene, a ese Dios que nos ha salvado, a ese Dios que viene a buscar a su pueblo, a ese Dios que tiene una nueva Jerusalén. Se somete. Por eso es, hermanos, que el Señor nos dice, acuérdate del sábado. ¿Para qué? Manténlo santo. Acuérdate. Es un mandato. Acuérdate. No te olvides. Es un imperativo. Acuérdate. Y viene del verbo hebreo Zahor o Zakor. Y ese verbo indica 2 cosas: recordar y testificar. No es simplemente recordar que el sábado es un día santo, es testificar con mi vida de la santidad
de la experiencia, de la delicia del sábado. Por lo tanto, cuando el creyente sabatiza, dice que toma refrigerio, nefes, el no creyente que está en tu casa o en tu vecindad, por tu testimonio está testificando de lo que significa el sábado, de la delicia del sábado. Usted se está saboreando, se está gozando el significado del sábado y los demás lo ven. Dice, wow, ¿qué está pasando? Yo quiero participar de ese gozo, de esa delicia. ¿Está bien? Eso es Shabbat. Comunión con Dios. Dejé las cosas, las preocupaciones de la vida, las cosas horizontales, las dejé a un lado. Ahora mi alma está conectada verticalmente con mi Dios. Y ese me llena de gozo. No importa mi situación, no importa mi condición, no importa lo que esté pasando en mi vida. Si Dios está conmigo, hay delicia, hay gozo. Y ese es el propósito del sábado, hermanos. Pero también Dios dice, también la Biblia dice que Dios bendijo el séptimo día. Dios bendijo este día. Lo bendijo. Ahora noten que en la Biblia nos habla de María, la Virgen María. Allí se dice de ella, Lucas, y está hablando su prima Elizabeth, le dice, bendita tú eres, tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Habían miles de mujeres, pero María era la única que era bendita. ¿Por qué María era bendita? Porque en su vientre estaba Jesús. La presencia de Jesús en María era lo que hacía de esta mujer una mujer bendita. Noten lo que dice Ezequiel. Así dice el Señor tu Dios. Esta es Jerusalén. Y yo la coloqué, ¿dónde? En el centro ¿de qué? De las naciones. El centro era Jerusalén. Pero saben, hermanos, que el centro de Jerusalén era el templo. Sin el templo Jerusalén no era nada. Y el centro del templo era el lugar santísimo. Y el centro del lugar santísimo era el arca del testimonio o del pacto. Y en el centro del arca estaban los 10 mandamientos. Y en el centro de los 10 mandamientos está el sábado. Y el centro del sábado es Cristo Jesús.
y debido a la presencia de Cristo en el sábado es un día bendito. O sea, Cristo en el centro del sábado hace de este día único, un día bendito. Jesús está presente. Y aún más, hermanos, aún más, cuando el hombre Shabbat, cuando el hombre está sabatizando, recibe la bendición del séptimo día o la bendición del sábado. Cuando el hombre o la mujer auténticamente está sabatizando, está Shabbat, ¿quién está presente? Dios está presente y la presencia de Dios hace de tu vida una bendición. Por eso el sábado es un día bendito, porque a través del sábado Dios también derrama su bendición, la bendición que puso en el sábado. También Dios dice, la Biblia dice que Dios santificó el séptimo día. Dios santificó el séptimo día. O sea, noten, Dios santificó el séptimo día, sábado, con el propósito de manifestar su santa presencia en un día santo con su pueblo santo. Ahora, vuelvo a explicar. Un Dios santo, un día santo y un pueblo santo en comunión. ¡Qué bendición! Dios santo, un pueblo santo en un día santo. Esa es lo que la Biblia, eso es lo que la Biblia nos dice del sábado. No es simplemente un día que yo voy a la iglesia. Es mucho más. Hay bendiciones, hay santidad, hay comunión, hay delicia, hay gozo. Y si usted no ha experimentado esto, está perdiendo su tiempo. Ese es el propósito del sábado. Ahora viene la pregunta: ¿cómo guardar el sábado? ¿Cómo guardar el sábado? La Biblia dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, ¿haciendo qué cosa? Celebrando. ¿Qué significa celebrar? Es un día de celebrar, hermanos. Es un día de gozo, es una delicia. ¿Cuándo usted celebra? ¿Cuándo usted celebra? ¿Usted celebra un funeral? Bueno, ahora decimos celebrando la vida de fulano y fulano, ¿no? Pero no veo mucho de celebrar allí. ¿Celebra usted su boda? ¿No la celebra su boda cuando se casa? ¿Celebra el cumpleaños? ¿Celebra cuando un niño nace?
Usted viendo la noticia y anuncia, primer año, cumple el primer año, vamos a celebrar. Escuchen, hermanos, la simple observancia exterior del sábado es una burla a Dios. Si usted quiere leer el párrafo completo en el deseado de todas la gente, allí está. Es una burla a Dios cuando usted simplemente obedece, simplemente viene a la iglesia y aquí es lo que llamamos la observancia, guardar el sábado en forma legalista, una forma legalista, en forma legalista. Le voy a explicar qué significa esto, con mi propia experiencia. Cuando estaba estudiando, en el colegio se acostumbraba cada año, había un banquete para la facultad y los estudiantes, banquete de gala. Era el día cuando íbamos, ¿no? Había que estar elegantes, el pelo bien hecho, el mío es buen pelo. Y también teníamos la oportunidad de invitar a una joven, ir con alguien, con una joven, el estudiante. Había una joven estudiante, de las muchas que habían, yo la conocía. Éramos más o menos amigos, pero no había mucho contacto. Una una joven muy elegante, pero yo no estaba interesado en ella. Y imagino que ella tampoco en mí. El tiempo se estaba acercando del banquete. Yo no había invitado a nadie. Y parece que nadie la había invitado a esa joven. Y unos amigos, tanto de ella como amigos míos, básicamente me forzaron, me empujaron que la invitara. Así que yo, como buena gente que soy, la invité. Y por supuesto ella dijo que sí. Llegó el día. En ese día me puse más elegante de lo que soy. Y fui al hogar de señorita a buscar a esa joven. La respeté. Fui todo un caballero. Pero fue el día más horrible de mi experiencia allá en el colegio. Toda una noche allí en un banquete con esta joven y no teníamos nada en común. La conversación como que no existía. Fue una noche larga. Yo quería que pasara rápido, porque no fue algo que realmente yo deseaba. Yo cedí a la influencia, a la presión de mis amigos. Y esa obediencia
es lo que yo llamo legalismo. Hacer algo sin sentir el placer de hacer. Ahora bien, hermanos, yo pienso que el sábado, que se llama Delicia, Santo, Glorioso al Señor, ese día tan especial que se describe como delicia, con gozo, es día glorioso. En ese día yo pienso que es para que el creyente tenga un date, una cita con Dios. Ustedes saben lo que es una cita, ¿no? Un date. Miren la diferencia. Con mi primera experiencia pasaron los años. Y conocí a una dama llamada Joana. Comenzamos a hablar, nos hicimos amigos y hablábamos cada noche. Y un día yo la invité a un date, a una cita. Y esa cita fue muy interesante. Caminábamos cerca y ella me agarró mi mano, o quizás yo fui que la hice, pero como yo soy tímido, no recuerdo si fue ella o fui yo. Pero de repente estamos caminando con las manos agarradas. Comimos. Yo no hablé de pelota o béisbol o fútbol. No hablé de película. El foco de mi atención era esa dama que estaba enfrente de mí. Y me causó una revolución que aún le dije que si quería ser mi dulce enamorada. Y aconteció que a pasar el tiempo, también le pedí que fuera mi esposa. ¿Ve la diferencia? Fue una relación única. Mantenemos una relación única. Es un pobre ejemplo de lo que Dios desea tener contigo. ¿Cómo pasó Adán y Eva ese primer sábado con Dios, en la presencia de Dios? Imagínate o imagínese que usted está allí presente, allí en el Edén, con Cristo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted que hoy no está haciendo en su sabatizar? Esa relación que Dios tuvo en el primer sábado es lo que Dios desea tener contigo. Delicia,
gozo y algo glorioso. Yo no cambio eso. Es una experiencia única con mi Dios. Una experiencia íntima. Y entonces, hermanos, cuando lleguemos al cielo, noten, hermanos, ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a acontecer cuando lleguemos al cielo? ¿Qué va a acontecer, hermanos? Dice, y de mes en mes, y de sábado en sábado, ¿qué va a acontecer? Estaremos en forma personal, presencial, adorando a nuestro Dios. Recuerden, hermanos, que esta experiencia allá en el cielo va a acontecer cuando usted comience aquí a sabatizar, tener esa experiencia única con Dios, una experiencia que le produce gozo, delicia con ese Dios maravilloso. Y cuando usted tenga esa experiencia con Dios aquí, entonces va a estar lista para tener esa experiencia con Dios cuando Él venga por segunda vez allá en el cielo, en la nueva Jerusalén, de sábado en sábado, de mes en mes, en presencia de Dios, viviendo en la presencia de Dios, hermanos. Y es por eso que yo te hago un llamado. Desea tener esa experiencia, desea comenzar a sabatizar, tener esa experiencia con Dios. Por eso Dios nos dejó el sábado, para que usted y yo comencemos a experimentar el gozo, un anticipo de lo que es el gozo en su presencia allá en la nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga, que Dios te sostenga y comencemos, hermanos, a sabatizar, a tener esa comunión especial con nuestro Dios aquí. Entonces nos gozaremos, el gozo, la delicia se va a aumentar 10 veces más cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Amén y amén.